Buenos días, hermanos. Estamos de nueva cuenta en una reunión más, invitando no solamente a cada uno de los hermanos de nuestras diferentes iglesias, sino también a aquellos que pueden accesar a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Quiero invitarlos a que abran la Escritura allá en el libro de los Hechos, capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 38. Versículos 17 al 38, dice así la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios por este precioso pasaje que el día de hoy estudiaremos. Los invito a que inclinen ahí su rostro y tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder tener delante de nosotros este precioso pasaje. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu tome esta porción y la enseñe a todos los que estamos aquí el día de hoy. Padre, toma tu palabra y bendícenos. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, usando al apóstol Pablo en este ministerio de predicar la palabra de Dios. Padre, en tu nombre oramos en esta mañana. Amén. Este pasaje está inmerso en el libro de los Hechos, conocido también como los Hechos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
que dirige la obra evangelística en la primera iglesia. La fecha, después de una corta estancia en Antioquía, Pablo inicia su tercer viaje misionero probablemente en el año 53 después de Cristo. El contexto histórico: durante este viaje recorrió las regiones de Galacia y de Frigia para confirmar a todos los discípulos y llegar luego a Éfeso. El apóstol hace de Éfeso su centro de operaciones por 3 años. Enseñó 3 meses en la sinagoga y después enseñó 2 años en la escuela o biblioteca de uno llamado Tirano. La palabra de Dios fue esparcida no solamente por todo Éfeso, sino por toda Asia debido a las amistades de Pablo. Pablo decide ir a Jerusalén al final de su tercer viaje y llega hasta Mileto, y ahí es donde se encuentra nuestro pasaje. Y de ahí llama a los ancianos o pastores de Éfeso para encontrarse con ellos y desplegar el mensaje que el día de hoy estudiaremos: una vida consagrada al Señor. Y quisiéramos que pudiéramos revisar la despedida de Pablo en Mileto para encontrar los principios bíblicos que él le dejó ahí a sus líderes y tomar esos principios en la vida consagrada del apóstol Pablo y aplicarlos a nuestra propia vida. El pasaje de esta mañana detalla estos principios que llevaron al apóstol Pablo a servir a Cristo con gran esmero y seguramente nos ayudarán a nosotros también a alinear nuestros objetivos para cada una de nuestras iglesias. Una vida consagrada al Señor. El testimonio del apóstol Pablo nos muestra la importancia que tiene su testimonio, que tiene mi testimonio. El versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, tenemos delante de nosotros este pasaje tan hermoso de Hechos, capítulo 20, versículos del 17 al 38, en donde este primer punto, una vida consagrada al Señor, el testimonio de Pablo nos muestra la importancia que éste tiene y que debe de ser también importante para usted y para mí. Vivimos en un tiempo de confusión. Parece ser que todos tienen la verdad y proclaman con seguridad un evangelio fácil, que no le cueste, que atraiga a las multitudes, que trabaje con las emociones, que le haga sentir que siempre hay alguien más a quien culpar, que nuestra solución es a causa de un problema en el pasado y que necesitamos expresarlo para sacar aquello que nos aqueja. Es lo que encontramos hoy en el día. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos la vida de Cristo y vemos la vida de sus apóstoles, encontramos una vida entregada a la soberanía de Dios, una vida responsable, una vida guiada por las prioridades divinas, una vida transformada en pos de la prioridad más grande para Dios, que es la salvación del hombre. Y el testimonio era muy importante para el apóstol Pablo y el testimonio es muy importante para usted y para mí también. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos una búsqueda clara y definida de parte de Dios para con el hombre. Dios está interesado en nosotros en forma individual para salvarnos y llevarnos con Él. Al mismo tiempo, el hombre parece no ver a Dios y por el contrario está buscando desordenar su vida y seguir al príncipe de la potestad del aire. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios. Y Dios nos ha dejado este precioso manual que es la palabra de Dios para que usted no se confunda. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en su lugar, tomando el castigo por sus pecados.
Y Dios envió a su Espíritu Santo para que usted sea convencido de su necesidad, de su pecaminosidad, y venga a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y así pueda experimentar el perdón de sus pecados. Pablo tiene mucha carga por las iglesias de Asia. Éfeso había sido su centro de operaciones allá en la librería, muy probable. Muchos habían venido a los pies de Cristo, se habían establecido ahí un liderazgo de pastores para guiar al rebaño, y Pablo, antes de ir a Jerusalén, al fin de su ministerio, quería delegar y entregar un cuerpo de doctrina en las manos de sus líderes. Y los manda llamar a Mileto. Éfeso estaba a 57 kilómetros de Mileto. Y les recuerda cómo se había conducido todo el tiempo, cómo había sido su testimonio en medio de las iglesias desde el primer día. Pablo, al final de sus días, consideraba que su testimonio era importante en todo tiempo. Nosotros deberíamos considerar nuestro testimonio importante también. ¿Usted cree que su testimonio no es importante? Vea el libro de Job para que vea cómo Dios puso su atención en Job de tal manera que se lo mostró al diablo. ¿Has visto a mi siervo Job? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuestro testimonio es importante. Somos una lección objetiva que Dios quiere usar. Su testimonio es importante, aún en medio de nuestras pruebas y aún habiendo fallado, porque hemos fallado. Pero el solo volver a los pies de Cristo le devuelve a usted la dignidad que solo Jesús le puede y nos puede dar, ya que el diablo no caminó la vía del arrepentimiento. Y mire, el testimonio del apóstol Pablo consideraba él que era muy importante. Y él dice: sirviendo al Señor con toda humildad, dice nuestro texto. Al ver la vida de Pablo y su ministerio, me pregunto, ¿qué tiene que ver el evangelio de la prosperidad con el evangelio verdadero? Mire lo que dice Hebreos 11, 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda: sirviendo al Señor con toda humildad. Y este es otro principio que vemos en la vida del apóstol Pablo, una vida consagrada al Señor. Y no solamente esto, sino también sirviendo al Señor con muchas lágrimas y pruebas, dice el apóstol Pablo, que me han venido. Hemos estado viendo ya algunas ocasiones el libro de los Hechos y hemos corroborado el amor de Pablo por el evangelio y su disposición al sufrimiento. Dijimos hasta en broma que Pablo, antes de ir a otra ciudad, preguntaba qué tal estaban las cárceles y cómo era la gente.
porque él sabía que iba a pasar un tiempo en la cárcel. Entonces el testimonio de Pablo nos muestra la importancia de cómo nos conducimos todo el tiempo, y su servicio en humildad y con muchas lágrimas y pruebas es un desafío para su vida y para mi vida el día de hoy también. Pero tenemos dentro de esta vida consagrada del apóstol Pablo algo más que considerar, y es el evangelismo en la vida de Pablo nos motiva a hacerlo, y esa es la segunda cosa que vemos en la vida consagrada del apóstol Pablo. El evangelismo en la vida de Pablo nos motiva a hacerlo. Dice el versículo 20: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Anunciar el arrepentimiento para con Dios. El apóstol Pablo, un día camino a Damasco, pasó de perseguidor de Cristo a predicador de Jesucristo. Y cuando uno viene a ser un discípulo de Cristo, no podemos más que continuar ese mensaje de arrepentimiento. Y la vida del apóstol Pablo, Cristo haciendo la obra en la vida del apóstol Pablo, es una lección de vida para usted y para mí. Y dice también en el pasaje: enseñar la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del arrepentimiento debe ir acompañado del sujeto que hace posible este arrepentimiento, el cual es el Señor Jesucristo. La Biblia dice allá en 2 de Pedro 3, del 9 al 13, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Usted que nos está escuchando, si usted no tiene la seguridad de ir al cielo cuando usted muera, usted necesita venir a los pies de Jesucristo, escuchar el mensaje del arrepentimiento. Y el apóstol Pablo es una lección de vida para cada uno de los líderes que estamos en medio de las iglesias. Él dice: enseñando públicamente y por las casas. Hace varios años comprábamos las revistas Vida Plena. Contenían devocionales diarios y salíamos a repartir en las casas. En el centro de la revista venía el plan de salvación que ilustraba la condición espiritual del hombre y cómo remediarla a través de Jesucristo. Entonces el evangelismo en la vida de Pablo nos alienta a hacerlo y volver a retomar esas cosas que hemos dejado. Anunciando el arrepentimiento para con Dios, enseñando la fe en nuestro Señor Jesucristo públicamente y por las casas también. Y en ese sentido, la vida del apóstol Pablo es una lección de vida para nosotros, líderes de las iglesias. Y mire, hay otra lección de vida en el apóstol Pablo. Las prioridades en la vida de Pablo nos ayudan a evaluar las prioridades nuestras. El versículo 22 de nuestro pasaje dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Precioso pasaje, una lección de vida para cada uno de nosotros. Y mire las prioridades del apóstol Pablo. Prioridad número 1, anunciar todo el consejo de Dios en el versículo 27. Qué importante es considerar lo largo, lo ancho, lo profundo de la palabra de Dios. Y cuántas veces nos encontramos que hay algunos que no consideran las Escrituras como inspiradas, dando mayor importancia a ciertas porciones o a otros libros. El apóstol Pablo hizo énfasis en anunciar todo el consejo de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es por la que la consejería cristiana también es necesaria, el discipulado es importante y muy necesario. Y usted y yo sabemos que enseñar todo el consejo de Dios es una necesidad en medio de nuestras iglesias. La prioridad número 2 del apóstol Pablo en esta porción de nuestro texto, llevando a cabo el ministerio del Señor Jesús. Versículo 24, parte B. Hay muchas cosas importantes en la vida. Dios nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, pero llevar a cabo el ministerio del Señor Jesús va por encima de la familia y va por encima del trabajo, por cierto. Debemos ajustar entonces nuestras prioridades. Su esposa no va a estar en conflicto con la prioridad de poner a Dios por encima de la familia, siempre y cuando usted ponga a la familia por encima del trabajo. El apóstol Pablo también en esto es una lección de vida, llevando a cabo el ministerio del Señor Jesús. Y dice también esta porción del texto, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, en el versículo 24, la parte C. Si usted hace el ajuste de prioridades, usted estará listo para dar testimonio de la gracia de Dios en sus vidas y también en la vida de nuestras iglesias. Prioridad número 3, acabar la carrera de la vida con gozo, dice el apóstol Pablo en este pasaje. El versículo 24 dice esto: la prioridad número 3 es un resultado de ajustar las dos primeras prioridades, y usted y yo acabaremos la carrera de la vida con gozo ajustando esto. Entonces las prioridades de Pablo nos ayudan a ajustar las nuestras para anunciar todo el Evangelio de Dios, para llevar a cabo el ministerio del Señor Jesús y para acabar la carrera con gozo. Estas tres cosas están contenidas ahí en esta lección de una persona consagrada al Señor, la vida del apóstol Pablo. Quiero llevarlo al punto número 4. En el punto número 4, la encomienda de la Escritura nos asegura crecimiento y nos asegura también una herencia. Versículos 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mire, la Coalición por el Evangelio publicó hace un tiempo un extracto con respecto a sola escritura. El principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de la última apelación en todo lo que afirma las Sagradas Escrituras. Y entonces encontramos por lo menos 5 cosas muy interesantes. La autoridad de las Sagradas Escrituras. Según de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, significa que todas las palabras en la Escritura son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer cualquier palabra de la Escritura es no creer o es desobedecer a Dios. Esto lo publica el libro de teología de Gruden. Y me parece muy interesante para ser considerado. Las Escrituras no son asunto de interpretación personal. Ninguna persona debería decir, para mí esta porción de la Escritura significa esto, y otro decir, bueno, para mí significa esto otro, y ambas pensar que las dos opiniones son correctas, porque no es un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para la audiencia original. Hermanos, tenemos que tomar en serio las Sagradas Escrituras. Y otro aspecto muy importante de las Sagradas Escrituras, cuando el apóstol Pablo habla, os encomiendo a la palabra de Dios, es que la inerrancia de las Escrituras es algo muy importante. Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La inerrancia de las Escrituras es importante, la claridad de las Escrituras en Deuteronomio 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, hablando que la Escritura es sencilla y es clara y usted la puede enseñar a sus hijos. Y otro principio, número 4, la necesidad de las Sagradas Escrituras. Mateo 4, del 1 al 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la necesidad de las Escrituras. Y no solamente la necesidad de las Escrituras, sino la suficiencia de las Escrituras. Allá en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las Escrituras son suficientes. La Escritura tiene la solución. El poder de las Escrituras, 5+1, el poder de las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo está diciendo a sus líderes, os encomiendo a Dios y a la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificar. Hermanos, la encomienda del apóstol Pablo es esta: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esta es una lección de vida también para nosotros, de una persona que consagró su vida al Señor y que nosotros podemos aprender de lo que Él dejó a sus líderes, lo que Cristo hizo en esta persona, para que luego pudiera vertir todo esto. Y mire, una quinta lección objetiva, una quinta lección de vida para usted y para mí. La fortaleza de Pablo nos alienta a vivir por fe. La fortaleza de Pablo nos alienta. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay varios objetivos en este texto que Pablo, instruido y llamado por Cristo, implementó en su vida.
trabajar en medio del servicio al Señor. Este es un principio que encontramos aquí. Estas manos me han servido. Y dice, para ayudar a los necesitados. Se debe ayudar a los necesitados, dice el escrito. Es un buen objetivo. El énfasis está en el Evangelio, como también lo hacía el Señor Jesús. La fortaleza de Pablo sirviendo al Señor en medio de las necesidades nos alienta a esperar la provisión para nosotros también servir a más personas. Y el apóstol Pablo dejó escrito también, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y en esta vida el objetivo no es recibir, es dar. La bienaventuranza reside entonces en dar, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hermanos, lo invitamos a darse. Un último principio vemos aquí en este pasaje del capítulo del libro de los Hechos, es que la oración de Pablo al final de su ministerio nos habla de un siervo sujeto a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. La oración de Pablo al final de su ministerio, antes de ir a Jerusalén, nos habla de un siervo sujeto a la voluntad de Dios. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La vida de Pablo fue una vida consagrada al Señor, sin duda alguna, una lección de vida y un reto para mi vida. Espero que también sea para la suya. Sin duda alguna, el día de hoy podemos tomar los principios bíblicos que Él mostró y enseñó para implementarlos en este tiempo. Si usted está haciendo alguna lista de las cosas que usted puede implementar en su vida, tome en cuenta estos 6 principios. Dijimos, el testimonio de Pablo nos muestra su importancia. Número 2, el evangelismo en la vida de Pablo nos motiva a hacerlo. Número 3, las prioridades en la vida de Pablo nos ayudan a evaluar las nuestras. Número 4, la encomienda de la Escritura nos asegura crecimiento y herencia. Número 5, la fortaleza de Pablo nos alienta a vivir por fe. Número 6, la oración de Pablo al final de su ministerio nos habla de un siervo sujeto a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, hoy yo quiero invitarlos a orar y que busquemos implementar estos 6 principios en la vida del apóstol Pablo, una vida consagrada al Señor, una vida preparada por Jesucristo. Yo soy Cristo a quien tú persigues, se le dijo a Pablo. Hermanos, los invito a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Hay tantas cosas contenidas en este pasaje. Quisiéramos, Señor, que tú tomes nuestra vida. Todos estos principios fueron puestos delante de los líderes de las iglesias en los tiempos de Pablo, para tomarlos en cuenta y trabajar para Cristo con cada uno de ellos. Padre Celestial, que en este tiempo nosotros podamos implementar estos principios y considerar que el testimonio de Pablo era importante para él y lo es importante también para nosotros. Padre, bendice nuestro testimonio, guárdanos, Señor. Y Padre Celestial, el evangelismo en la vida de Pablo nos alienta a hacerlo, que podamos retomar el evangelismo, que podamos retomar el discipulado en medio de nuestras iglesias. Lo vimos en la vida de Pablo, lo vimos en la vida modelada de Jesucristo. Señor, por favor, ayúdanos. Padre, que las prioridades en la vida de Pablo nos ayuden a evaluar las nuestras, sirviendo al Señor. Ayúdanos, Señor. Tenemos cambiadas nuestras prioridades. Padre, que la encomienda a la Escritura
que vemos en este escrito sea nuestra encomienda también en medio de nuestras iglesias, a cada uno de los líderes y a cada uno de los hermanos y hermanas, encomendados a la palabra de Dios. Padre, oramos, Señor, para que así sea. Y Padre, también, Señor, pedimos también fortaleza, así como tú le diste fortaleza al apóstol Pablo para vivir en medio de tanta persecución y prueba, cárceles, siendo arrastrado a punto de morir, Señor, en medio de naufragios. Padre, danos fortaleza, porque no hemos sufrido ni una pizca de lo que sufrió el Señor Jesús. Padre, ayúdanos a caminar también en esa dirección. Y finalmente, Padre, te pedimos que esta oración del apóstol Pablo nos enseña también a sujetar nuestra voluntad delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque muy seguido tomamos nuestra vida en nuestras propias manos y la dirigimos como si fuera nuestra. Padre, bendice cada una de las iglesias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está a tu diestra, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros y por cada una de las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.